Hay posiciones divididas con los padres y los docentes. Específicamente acá estamos hablando con María, que es una madre y que representa una asociación de madres y padres, y también con Emilce, que es docente de nivel inicial en la ciudad de Buenos Aires. Ambas están contando lo que les pasa a ellas y por qué cada una piensa lo que piensa y lo que siente. Vamos a retomar, si les parece, Exacto. María, para la gente que recién nos escucha nuevamente o que se engancha ahora, si nos podés contar un poco tu punto de vista. ¿Cómo te impacta a vos la medida del presidente Alberto Fernández de cerrar 15 días las clases en ambas? Bueno, a mí, digamos, y a todas las familias y a los chicos nos impacta negativamente, además nos toma totalmente en una situación de sorpresa, ¿no? Y lo que quería, bueno, retomar es en relación con nivel inicial, porque además que soy mamá de una nena a nivel inicial, hemos trabajado bastante revisando la evidencia que corresponde a los más chiquitos, no solamente lo que pasó en otros países, sino en la vuelta a la presencialidad este año. Y lo que queda claro a nivel inicial, no solo que es absolutamente inviable, digamos, absurda la posibilidad de una educación virtual en nivel inicial, sino que la vuelta a la presencialidad no significó mayores casos positivos, contagio y mucho menos enfermedad en los nenes más chiquitos, digamos. Y esto confirma la información, que esto está sustentado por, digamos, los mismos especialistas que asesoran al presidente, que es que los más chiquitos transitan la enfermedad de manera asintomática o de manera muy leve y que además, y esto es lo más importante, no son los responsables de generar más contagios. O sea, Sí, no quiere decir que no contagian, pero si lo hacen es excepcional. claro, Entonces, sí. En es este caso, digo, incomprensible. Emilce, perdón, en este caso María Emilce tiene una postura diferente, digo, Emilce recién Bueno, yo estabas contando, sí, perdóname María, querías continuar. no, quiero decir que digo, más allá de las posturas, hay información, hay muchísima evidencia, no solamente de los países extranjeros, que el año pasado era lo único que teníamos, sino experiencia nuestra, en la ¿Puedo vuelta a la responder? presencialidad de los más chiquitos, en las colonias de vacaciones, en los jardines, en los maternales, en Cava y en muchísimos otros lugares del Claro. país que los chicos ya pudieron volver. Por eso vos, Emilce, manifestabas, bueno, recién estabas Yo diciendo que no fueron escuchadas por el jefe de un gobierno poco, porteño, sino que manifestás que estás a favor de estas medidas tomadas por el presidente hacia la no presencialidad. sí, obviamente yo estoy absolutamente conforme y el colectivo docente en su mayoría también ayer se manifestó de esa manera. ¿Por qué? Brevemente, Me para los que gustaría, recién se enganchan. brevemente, porque los protocolos que están escritos de atrás de un escritorio, así como las pruebas científicas o empíricas o las que sea que realizan los especialistas y que no soy quien para juzgar, eh, si bien hay un montón de producciones, no son los especialistas, no somos los especialistas que estamos dentro de las escuelas los que hacemos esos estudios y esos análisis. Entonces hay algunas cosas que se evalúan desde algunas ópticas, desde algunas miradas, que no son las miradas propias de la escuela, del espacio escolar y la dinámica escolar. Y eso a veces pone en tensión distintas realidades, que está buena la pregunta que trae acá María José o la inquietud que me hacía antes y la voy a retraer para poder contestarle. Ella antes se sorprendía frente a mi defensa de lo que era la virtualidad en el nivel inicial. A mí me agrada que ella lo plantee porque me permite a mí responderle que en primer lugar yo no creo que esté absolutamente demostrado la inviabilidad, principalmente porque yo el año pasado funcioné como docente de sala de 5 años durante todo el ciclo lectivo y desarrollé tanto Zooms como actividades desde distintas plataformas con mis alumnos durante todo el año y se sostuvo. Me parece que la inviabilidad o no está evaluada desde un punto de vista de la expectativa del que la evalúa. ¿Con esto qué quiero decir? La expectativa de las familias claramente va a ser diferente que la expectativa que tiene el profesional de la educación. Sin ir más lejos, la mamá marcaba que un Zoom puede durar 10 o 20 minutos de máxima. Yo quiero contarle a la mamá que una actividad en el nivel inicial centrada en el juego, que es como enseñamos nosotros, si bien aborda contenidos sin duda, dura no más de 15 minutos. Y en contadas excepciones, las actividades que son más fuertes desde el ámbito lúdico y les permiten a los chicos mayor libertad de socialización con sus pares, cosa que ahora no sucede, duran 40 minutos.
O sea que en este caso, de Emilce, de eso alguna manera tiene que ver con experiencias diferentes. Les pregunto a las dos. María, pues digo, entre las dos están con una creo postura que tiene que ver, diferente. creo que tiene que ver con puntos de vista diferentes, porque tiene que ver a su vez con la participación que cada uno de los actores tiene en el acto educativo. Por ejemplo, los contenidos para nosotros, los profesionales de la educación, son sumamente relevantes, pero también son, al ser parte de un proceso de aprendizaje en los niños y ser una construcción, son claramente recuperables en el tiempo, más aún los conocimientos que tienen que ver con las ciencias exactas, digamos, con las prácticas del lenguaje o con las matemáticas. No así, por ejemplo, los que tienen que ver con la vida social. ¿Con esto a qué me refiero? Muchos especialistas ponen el énfasis en la socialización y en la formación integral y en la emocionalidad. Me parece a mí que la principal enseñanza que todos los docentes estamos dando hoy por hoy es que la vida es el principal valor que tiene cada uno de los niños. Y Pero, Emilce, ahí te interrumpo Hoy porque por el hoy, ministro de Educación, Nicolás Trota, ayer mismo y antes de ayer dio cifras sobre la contagiosidad en las escuelas y era un porcentaje mínimo. También lo difundió el gobierno porteño sobre cuántos docentes y alumnos habían contagiado. Y eran las únicas estadísticas que tuvimos, porque no escuchamos, por ejemplo, ayer en el anuncio, en base a qué número se tomaba una decisión así. Quiero escucharla a María y ahora seguís, Emilce. Bueno, efectivamente lo que estás diciendo es el dato, digamos, que nos tiene que importar si, digamos, si estamos cerrando las escuelas para evitar contagios, el dato que nos tiene que importar es si hubo contagios y qué tan significativos fueron. Porque acá estamos hablando de una situación de costo-beneficio, ¿no? O sea, cerrar las escuelas, ¿a quién beneficia y cuánto beneficia? Bueno, está demostrado que cerrar las escuelas no beneficia a corregir la curva de casos. ¿Sí? O sea, porque las escuelas impactan muy poco ¿quién lo en la demuestra? multiplicación de casos. Y el costo... ¿Por quién está demostrado, María es José? enorme. ¿Por quién está demostrado? Por la gente que se dedicó a estudiar la estadística de cantidad de casos y lo hemos visto acá. Digo, no solamente afuera, en otros países, porque el año pasado nos decían que no se podía comparar. ¿Puedo terminar el argumento? Yo te dejé hablar, Emilce, y te pido que me dejes terminar. Perfecto, ¿sí? discúlpame. Bueno, sí, el supuesto beneficio era el año pasado que no se contagien o que los chicos no repliquen, ¿no? Los casos de COVID. Ahora, eso ya se demostró que no sirve, pero lo que sí se demostró, y eso está clarísimo, es el daño provocado a los niños y adolescentes con el cierre de las escuelas. Entonces, si nosotros tenemos que plantear, toda nuestra vida consiste en evaluar riesgos y beneficios, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo y cuál es el beneficio en esta situación? Está clarísimo que el riesgo de las escuelas cerradas es muchísimo más alto que un eventual beneficio que no está demostrado. Y además, digamos, yo no puedo hablar en términos pedagógicos porque no soy maestra de nivel inicial, ¿sí? Pero es más que obvio, no sé cómo decirlo, que la socialización que desarrollan los chicos en el jardín, y esto lo sabe muy bien Emilce, contribuye no solo a su maduración emocional, sino a la construcción del conocimiento, porque el conocimiento en el ámbito escolar se hace de manera colaborativa, constructiva. Esto no existe en la virtualidad, y en los más chiquitos todavía. Ahora vamos a... Se han notado todos los retrocesos y todos los déficits. Digamos, los chicos cuando volvieron a las aulas, ¿sí? Volvieron con mucha alegría, una gran alegría, pero ahí las maestras pudieron ver todo el impacto del año pasado. Bien, a ver, te quería responder, Emilce, y de los pibes y pibas del país también quieren meterse acá en esta diferencia de miradas. Emilce, responde. Exacto. Mira, a mí lo que me gustaría acotar es que los maestros ya sabíamos cuáles eran los impactos que tuvo la virtualidad sobre los alumnos, porque nuestra mirada está siempre puesta sobre ellos y podemos reconocer cuáles son las variaciones que hay en los comportamientos o en la emocionalidad de nuestros alumnos. Sin embargo, por ejemplo, yo no evalúo la vida en relación a costo-beneficio. En este caso, para mí, con que un solo alumno se contagie es un montón, pero sin embargo puedo sumar algunas cifras que tienen que ver con 5.000 personas que hacen la escuela contagiadas al momento y muchas de ellas positivas. Y no solo son los niños, porque acá hay algo importante a destacar. Los niños son los protagonistas del acto educativo, pero no son los únicos que participan en él.
Entonces nosotros tenemos muchísima gente que conforma el grupo familiar, que es la que se traslada en los transportes públicos y congestiona y aglomera gran concentración de gente en distintas unidades, digamos, colectivo, tren, auto, etc. Además, en las puertas de las instituciones siempre hay muchísima gente que se agolpa porque con un solo termómetro es imposible que los niños ingresen en forma escalonada, respetando la distancia y demás. Con esto quiero decir que hay auxiliares, hay docentes, hay familias y hay niños que se han contagiado. Y si bien los niños la pueden pasar más leve, también tenemos compañeros docentes y no docentes que se encuentran internados en estado grave o que se encuentran aún en recuperación post-internación o post-COVID porque sabemos que deja secuelas respiratorias. A ver, Hay muchos chicas. docentes, Entonces, a mí no me parece... ¿Hay muchos docentes, compañeros tuyos que se han contagiado? Te pregunto por las estadísticas, las Mirá, únicas que conocemos, que son las que difundió el Ministerio de Educación. Bien, a mí me gustaría que cuando les den la estadística la próxima vez, alguien pregunte cómo se saca la estadística. Porque, por ejemplo, en mi escuela somos 12 secciones, más el equipo de conducción, más el personal no docente. En las 12 secciones hay 2 o 3 docentes en cada una de ellas porque varía el turno y hay una docente acompañante que es la maestra celadora. De todo el personal docente que hay en mi institución, contando con los dedos de la mano me alcanza para decirte quiénes no fueron aislados por ser contacto estrecho o presentar síntomas de COVID. Y he tenido varios casos positivos que han generado el aislamiento de la docente, del grupo obviamente, tanto en el niño como en las docentes propiamente dichas. Sin ir más lejos, ya dije, en el Distrito 20 hay 2 maestras que estuvieron en terapia intensiva, una todavía no recibió el alta y la otra está en recuperación. Es tremendo lo que decís y esperemos que las estadísticas oficiales reflejen esto, si es así, porque hay una diferencia muy grande entre lo que están relatando los docentes que están pidiendo el cierre y las estadísticas oficiales. Veremos qué pasa ahí en esa diferencia de cosas. Teniendo en cuenta que es algo muy complejo, de nuevo, porque una mirada muy fuerte del gobierno no es que no se evalúa el cierre total, pero que sea lo último en cerrar, y no fue esta vez lo último en cerrar. Entonces ahí viene toda la incertidumbre alrededor del caso. Los pibes del país les quieren preguntar. Está Rocío en Salta, que tiene una pregunta. Igual antes, Rocío, antes de que hagas tu pregunta, yo te pregunto a vos, ¿qué te pasa a vos con las dos miradas de las chicas? ¿Vos estudiás? Sí, así es, chicos. Yo estoy haciendo la licenciatura en Comunicaciones Sociales y la verdad que es bastante complicado. A ver, si bien tuvimos clases de manera virtual, no es lo mismo que tener una clase presencial. No sentís el acompañamiento. Y me pasó de un miembro muy cercano a mi familia, un sobrinito muy chiquito, que la verdad iba a ingresar al jardín de infantes. Y ustedes no se dan idea de lo que es para una persona de su edad, que tenía 3 añitos, ir y tener un contacto con niños de su edad. Claro. Para él era su mundo y se le derrumbó en un segundo. ¿Y fue para vos? La primera vez que lo vi llorar de esa manera. Para mí fue muy, pero muy complicado. La verdad que no tuvimos una muy buena guía virtualmente y eso que mi universidad es una de las que mejor llevó las clases virtuales, siendo honesta. Nos sentimos perdidos, y no solo yo, con varios de mis compañeros, que incluso tengo algunos acá, nos sentimos muy perdidos. ¿Perdidos qué? ¿Perdidos de que sentís que perdiste el año? De alguna manera, entre Perdimos comillas. muchos conocimientos. Bien. ¿Vieron eso que se dice de no solo no aprendí, sino que perdí lo que sabía? Bueno, en algunas materias fue así. Bueno, eso es tremendo. Es terrible lo que Eso está es terrible diciendo. porque Es terrible. Bueno, ayer justamente hacíamos escuchando las voces de todos los jóvenes, hablaban de una angustia y una depresión. ¿Esto también impacta en tu estado de ánimo? Si quieren que les sea 100% honestos, chicos, hace 2 días me largué a llorar por una materia, por tesis, porque estoy totalmente perdida y no soy solo yo, es toda una promoción entera de alumnos que nos sentimos totalmente perdidos porque no sabemos qué hacer. Los profesores, si bien nos dan la clase virtual, no es lo mismo que tener un profesor al lado que te diga, mira, estás haciendo esto mal, y no pueden detenerse porque somos 900 chicos. No pueden atender 900 chicos virtualmente. No, no es lo mismo. Es terrible lo que está diciendo Rocío. Perdón, me gustaría también escuchar otros de los chicos. Sí. A ver, no sé si a alguno le pasó lo contrario a Rocío. Joana, ¿vos qué te pasó? ¿Lo contrario de Rocío? ¿Similar? Yo ya no estudio más, pero tengo
el relato de mi mamá, que mi mamá es docente, y realmente ha sido un año muy duro para ellos tener que hacerlo desde la virtualidad, muchos que no tenían las herramientas o no sabían, yo estuve ahí ayudándola a ella, pero me parece que hay que empezar a ver qué pasa realmente en las escuelas, digamos. Si uno habla con los más chicos, tanto de primaria o de secundaria, y vos les preguntás, ¿aprendiste algo el año pasado? Yo creo que la mayoría te va a decir que no, Qué o que desastre. más o menos, o que no saben. Es Entonces horrible. digo, ¿cuáles son las consecuencias de cerrar un año más las escuelas? Claro. O sea, ¿la Argentina está preparada para tener 2 años de clases virtuales con lo que eso significa? ¿Qué va a quedar para el futuro en este atraso que, por lo menos lo que yo veo, un atraso en el aprendizaje, en los conocimientos? Bueno, esa pregunta creo que va para vos, Emilce, a ver qué te pasa con lo que Exacto. pregunta Joana en esto de si la Argentina está preparada para 2 años de no presencialidad. A ver, para los que se acaban de sumar, están escuchando a los chicos, a los jóvenes, los que se vieron afectados por estas medidas sobre la no presencialidad de la clase. Están escuchando una docente, están escuchando una madre. Hoy es un día para escuchar todas las voces a partir de las medidas tomadas el día de ayer. Emilce, en esto que pregunta Joana me parece interesante. ¿La Argentina está preparada? Vos como docente, como maestra, ¿creés que está preparada para 2 años de no presencialidad? Mira, a mí me gustaría aclarar, porque veo que es como un tema que preocupa demasiado, que los docentes no estamos diciendo bajo ningún concepto que esto no impacta sobre la parte emocional o sobre la parte de la construcción del conocimiento. La construcción del conocimiento es recuperable porque estamos preparados para eso trabajamos. De hecho, hay niños sin vacante durante un montón de años que cuando ingresan recién en la sala de 5, nosotros ponemos al mismo nivel de igualdad con los otros que ya venían desde la sala de 45 días de lactario al jardín. Hablo del nivel que me toca porque es el que puedo, al que puedo referirme. Por supuesto. En primer lugar, me gustaría aclarar eso. En segunda instancia, lo que nosotros pedimos hoy es una suspensión temporal de la actividad presencial, lo cual quiere decir que continuidad pedagógica va a seguir existiendo desde lo virtual y que en principio el presidente Alberto Fernández tomó la medida por 2 semanas. Sí, pero El por año 2 pasado semanas, se pero tomó se viene inicialmente el por tiempo invierno, corto. Emilce, también, ¿no? Como que son 2 semanas, obviamente Bien, está en revisión, pero... Ahí es a lo que yo iba al principio de esta nota. El año pasado hubo todo un año, como estamos refiriendo todos, en el que los docentes trabajamos a destajo desde la virtualidad para tratar de contener esas desigualdades o esas diversidades a nivel nacional y a nivel jurisdiccional. Ahora, a mí me gustaría preguntar qué se hizo a nivel macro desde los responsables de tomar las decisiones políticas y de inversión para sostener, contener y cambiar esas situaciones que se sabe que están mal, te dejan de esa manera y no se acciona. Y después te escribe desde un escritorio que la realidad va a ser idílica y se hace marketing diciendo que todo va a estar perfecto cuando sabemos que las escuelas hace mucho tiempo que no están en esa situación que se refleja en esos escritos y que tampoco va a haber un presupuesto para afrontarlo porque el presupuesto viene bajando sustancialmente año tras año hace más de 9 años. A ver, por ejemplo, se en la mezclan en muchas la ciudad cosas, ¿no? autónoma. Lo que vos estás diciendo, Emilce, de la Exactamente. inversión en la educación, que no es solamente porque vos representás, digamos, a la Ciudad de Buenos Aires, este es un país federal, es la televisión pública, Exactamente. las realidades son muy diferentes. La inversión en la educación, históricamente, y también en la salud en este país, ha sido un desastre, gobierne quien gobierne, y son trabajadores esenciales, tanto los docentes como los médicos, y no están reconocidos. Pero bueno, de nuevo, acá hay muchas voces, ¿no? Estamos escuchando lo que dice María sobre su experiencia y lo que habla con madres, padres y sus hijos. Y también estamos escuchando a los pibes de altavoz de todo el país. ¿Qué les pasa a ellos? Bueno, recién Rocío en Salta decía, yo me largo a llorar, siento que no aprendí nada, que perdí todo. Esas son estadísticas que están en UNICEF en toda América Latina sobre lo que ha pasado, porque además, esto hay que decirlo, afecta sobre todo a los países más desiguales, porque cuando hay desigualdad no es lo mismo para un pibe, por más que a todos los afecte, la no presencialidad, no es lo mismo un pibe que no tiene datos y que no tiene ningún tipo de vínculo con una escuela que un pibe que tiene mucho dinero. María José y Emilce, ya volvemos, le tenemos que dar un pase al noticiero.